Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La paz y las bendiciones de Allah sean con ustedes. Bienvenidos a la clase número 12 del curso Aprende la traducción literal del Corán en español, que es dictado por la Academia Internacional de Talimul Corán. Seguiremos en la clase de hoy con el segundo capítulo, el capítulo Al-Baqara, la vaca, y vamos a terminar en la clase de hoy el cuarto subcapítulo, el cuarto rukú de este capítulo de esa sura. Y eso incluye los siguientes cuatro o los últimos cuatro versículos de este subcapítulo, que serían los versículos 37, 38, 39 y 40. Empecemos como siempre con las palabras de A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Busco refugio en Allah contra Satanás el maldito. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. La traducción sería, pero Satanás hizo por su medio que ambos cometieran un desliz. Se refiere a Adán y Eva, y les expulsó del estado en que se encontraban. Y les dijimos, es decir, nosotros dijimos a Adán y Eva, salgan, algunos sois enemigos de otros, y para vosotros hay una morada en la tierra y provisiones durante algún tiempo. Ahora veremos palabra por palabra la traducción y el significado de cada palabra. Fa'azallahuma, fa, pues, entonces, es un conector. Huma es el pronombre personal de ellos dos y también el pronombre posesivo, que en árabe el pronombre posesivo obviamente se usa en relación, en combinación con un sustantivo, por ejemplo, la casa de ellos dos, que sería su casa, por ejemplo, pero en la referencia a ellos dos, entonces en árabe es huma. Pero también cuando nosotros usamos un verbo y luego el objeto es un pronombre, en ese caso en árabe se usa el pronombre posesivo, ¿sí? Y acá ahora, azalla es el verbo, es el sujeto, es el, Satanás, ¿sí? Que viene la palabra siguiente. Azalla significa él tentó, él incitó, ¿sí? Huma a ellos dos. Huma es el objeto, es decir, Adán y Eva, pues Satanás los tentó, los incitó a ambos. Ash-shaytanu, Satanás, anha, sobre ella. Ha es el pronombre posesivo, o sería literalmente su, si en el contexto de ella. Por ejemplo, su nombre, el nombre de ella, ¿no? También un pronombre posesivo. Anha, sobre ella, y se refiere sobre, en árabe, ha se refiere al árbol, que en español es obviamente masculino, pero en árabe es femenina, por eso sobre ella, es decir, sobre el árbol. Fa'akhrajahuma. Fa, pues entonces, akhraja, él hizo salir. Kharaja significa él salió, él mismo salió. Akhraja, él hizo salir a alguien. Entonces, él hizo salir a ambos. Huma, el mismo pronombre que recién vimos. Pues él hizo salir a ambos. Mimma, mimma en realidad son dos palabras. Min, de, desde, y la ma es que. ¿Sí? Entonces, los hizo salir de lo que. ¿Sí? Kana, Kana, ellos dos estaban. Kana, ellos dos estaban. Es decir, su estado en lo que ellos estaban. Kana, él estaba. Kana, ellos dos estaban. La forma dual. Fihi es una repetición en él, ¿sí? Es decir, en el estado que ellos dos estaban. ¿Sí? Fi en he es él, se refiere al estado, ¿sí? Al paraíso,
el jardín. Hu es el pronombre posesivo para él y ese hu cambia en he. Waqulna, y nosotros dijimos, ¿sí? Esa palabra ya vimos varias veces. Qulna, dijimos, qawlun, dicho, qala, él dijo. Y qulna, nosotros dijimos. Ihbitu, ihbitu significa salgan, es un imperativo que significa salgan. Plural, que ustedes todos salgan. Habata, él salió, y ihbitu, ustedes salgan. Ba'dukum, ba'dun, algunos, cum, de ustedes, el pronombre posesivo para ustedes, vosotros, ¿sí? Algunos de ustedes, li ba'din. Ba'din, nuevamente la misma palabra, es algunos, li es para, ¿sí? Literalmente sería para algunos, para otros, ¿sí? Aduvun, enemigo. Entonces quiere decir que algunos de ustedes son enemigos para los otros, o son los enemigos de otros o de algunos otros. Walakum, wa y la, en realidad es la preposición li que cambió en la por la siguiente o por el siguiente pronombre posesivo, cum, ¿sí? Sería literalmente su, el su en ese contexto de ustedes, no vosotros. Por ejemplo, beitukum, su casa, es decir, la casa de ustedes. Y para ustedes, fil ardi, en la tierra, mustaqarrun, una morada temporal. Muy importante, mustaqarrun es una morada, es algo temporalmente, ¿sí? Va mata'un y un beneficio también temporal, ¿sí? Mata'un significa, puede ser provisión, pero literalmente significaría algún beneficio, algún aprovecho, pero siempre en el contexto algo temporalmente. Va mata'un y un beneficio, ilahin, hasta un tiempo. Ilahin es una expresión fija, hasta un tiempo, hin un tiempo, ¿sí? Y ilá literalmente significa hacia o a, y se usa para una indicación de dirección. Por ejemplo, yo voy a la escuela, entonces en árabe se usa ilá. Yo voy al médico, se usa ilá. Pero en ese contexto, que es una expresión fija, es hasta un tiempo. Entonces, en ese versículo del Corán se habla cómo Satanás tentó a Adán y Eva y ellos, por la propia tentación o por esa tentación, entonces ellos tuvieron o salieron del paraíso, del estado del paraíso, ¿no? Acá es muy interesante, Satanás obviamente en el Islam nosotros tomamos que la maldad es algo, no es una entidad física, sino que Satanás puede ser tus propios malos impulsos, malas inclinaciones, malos pensamientos. Es una expresión simbólica, metafórica para Satanás o para esas malas energías, malos impulsos. Por otro lado, también personas que incitan al maldad y hacia el camino desviado o opuesto a la voluntad de Dios, también se usa metafóricamente la expresión Satanás. Entonces, hubo ciertas personas en la sociedad, en el entorno de Adán, que el Corán se refiere ahora simbólicamente a esas personas como Satanás, ¿sí? Puede ser ahora la propia tentación de Adán y Eva, o puede ser que por la influencia de los demás, ¿sí? Ellos tuvieron, sí, perdieron el estado del paraíso, tuvieron que salir de ese estado, perdieron la paz con sí mismo o perdieron la paz, la unión con Dios. Y eso se refiere a la expulsión del paraíso. Entonces no es un lugar físico el paraíso, sino que es más el estado espiritual. Por eso acá se usa, les expulsó del estado que se encontraban, porque ellos habían logrado un estado de paz, de paraíso, de salvación, ¿sí? De agrado, de placer de Dios, y lo perdieron por un error, ¿sí? Y tuvieron que salir de este estado y luego, por eso obviamente también en el contexto, si ellos habían construido
el estado de paraíso en una sociedad, es decir, una convivencia basada en armonía, respeto, amor, y por algún error se lo perdió. Y por eso Dios ahora les ordena a Adán y Eva y a sus seguidores, y eso es interesante que ahora se hizo luego el plural, que ustedes con su colectividad, con su gente, con sus seguidores, salgan, ¿sí? Mígrense de esa tierra y instálense en otra parte, en otra tierra, ¿sí? Porque dijo que acá ya en esa parte, en esa sociedad, ya algunos de ustedes son enemigos de otros, de ustedes. Por eso es mejor que busquen el beneficio, una morada temporal o un beneficio temporal en otra tierra. Luego se menciona ahora qué pasó con el profeta Adán después de haber cometido el error o ser expulsado del estado del paraíso. Luego explica Dios, فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Y Adán aprendió de su Señor ciertas palabras de oración, y de ese modo él volvió a mirarlo con misericordia. En verdad, él es remisorio con compasión, y él es el más misericordioso. Fatalaqa, pues él aprendió. Adamu, Adán, fa, pues, y talaqa, él aprendió. Adamu, Adán, min, de o desde, ¿sí? Rabbihi, Rabbun, Señor, y la hi, la terminación es el pronombre posesivo de su, de él, es decir, su Señor, y esa hu, o en realidad es hu que cambió en hi por la terminación del sustantivo con la vocal i. Esa regla es una regla fija que siempre cuando un sustantivo termina con la vocal i, la hu cambia en hi. Entonces Adán aprendió de su Señor algunas palabras. Kalimatin, palabras, plural. Kalimatun, una palabra. Kalimatun, palabras. Y kalima significa él habló, ¿sí? Por ejemplo, en el Corán también se dice فَكَلَّمَ اللَّهُ تَكْلِيمًا, que Dios habló mucho con el profeta Moisés, la paz con él. Entonces, la misma raíz. Fataba, pues él volvió, él se arrepintió. Fataba, literalmente, fa, pues, entonces, taba, literalmente significa volver. Entonces, cuando uno se arrepiente, quiere volver a su estado anterior, quiere volver a la pureza, quiere volver a la limpieza interna. Entonces, en ese contexto, taba se usa en el Corán, en la terminología coránica, en ese contexto, y él se arrepintió. Aleihi, ¿sí? Taba literalmente enseguida se arrepintió, aleihi sobre él. Y entonces cuando viene ahora en contexto, fataba aleihi, ahora es en ese contexto con la combinación de aleihi, entonces quiere decir que Dios volvió a Adán o sobre él aceptando su arrepentimiento. ¿Sí? Es una constelación muy interesante. Cuando viene solamente fataba, significa él volvió, él se arrepintió. Pero cuando viene que él se arrepintió sobre alguien, si en ese contexto estamos hablando que Dios volvió con misericordia sobre Adán. Entonces, en el contexto que él aceptó su arrepentimiento y volvió a bendecirlo, ¿sí? O encubrirlo con su amor, con su agrado. Innahu, ciertamente él. La terminación es el pronombre posesivo. Inna, ciertamente, ¿sí? Ciertamente él. Huwa es el pronombre personal para él, ¿sí? Él es, en ese contexto. At-tawwabu, la misma raíz, procede de la misma raíz como taba, ¿sí? Volver. Y también en el contexto con el arrepentimiento, es alguien que vuelve hacia la otra persona a través de aceptar su arrepentimiento y perdonarle. ¿Sí? Ese es el contexto de At-Tawwabu. Por eso es uno de los atributos principales de Dios, que Él es el remisorio, compasión, que Él vuelve a otorgarnos, concedernos su misericordia, su perdón y constantemente acepta nuestro arrepentimiento.
Y como ya dije, taba es la raíz de esa palabra. Ar-Rahim, el segundo atributo mencionado en ese versículo, que es el más misericordioso. Rahima significa literalmente él perdonó. Ar-Rahim, el misericordioso. Entonces, acá encontramos en ese versículo que después de haber cometido un error y de haber perdido el estado del paraíso, Dios mismo perdonó a Adán e incluso le enseñó palabras, es decir, palabras de arrepentimiento, palabras de buscar el perdón, es decir, la forma de buscar el perdón. Y acá tenemos también un aprendizaje muy importante, muy buena, muy bella, que si incluso uno comete un error, entonces hay que siempre buscar las formas de arrepentirse y volver a conectarse con Dios y recibir su amor o seguir buscando su amor, su placer. Y eso es también lo que ocurrió con el profeta Adán y con sus seguidores. Y dijo, Qulna, nosotros, hacemos primero en árabe, Qulna bitu minha jami'a, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, faman tabi'a hudaya, fala khawfun alayhim, wala hum yahzanun. Dijimos, salid todos de aquí y si os llega de mi parte una orientación, entonces no sobrecogerá el temor a quien quiera que siga mi orientación, ni sufrirá aflicción. La traducción palabra por palabra literal sería, Qulna, nosotros dijimos. También ya vimos en esa clase, Qawlun, dicho, Qala, él dijo, Qulna, nosotros dijimos. Ihbitu, la misma palabra, en la misma forma, incluso ya vimos, salgan, imperativo, ustedes salgan. Habata, él salió, ustedes salgan. Ihbitu, minha, de ella, es decir, de esa tierra. Fa imma, fa, pues entonces, imma, siempre y cuando, ya'tiyannakum, ya'tiyannakum, kum es ustedes, ¿sí? Vosotros es el pronombre posesivo que sería su, es decir, de ustedes. En ese caso viene ahora como objeto con un verbo. Y como ya expliqué, por eso en árabe se usa siempre la forma, el pronombre posesivo, y en ese caso sería los llega. Ya'ti literalmente significa él viene. Ata, él vino. Ya'ti, él viene. Y incluso ya vimos en los versículos anteriores la combinación ya'ti y luego la preposición bi, que significa él trae algo. Pero en ese caso no viene la palabra con la agregación de bi, entonces sería a ellos viene algo, sería entonces a ellos llega, ¿sí? Entonces, si a ustedes llega, minni, desde mí, literalmente sería, son dos palabras, min sería de, desde, y la agregación ni, que se usa también como pronombre posesivo en el caso de sustantivos, la agregación de ya, entonces minni sería desde mi parte, ¿sí? Desde mi persona, hudan una guía, ¿sí? Si los llega desde mi parte, desde mi persona una guía, hudan hada el guió, yahdi el guía, hudan una guía. Faman, fa, pues, entonces, un conector, man es quién, ¿sí? Quién es el pronombre para quién, ¿sí? Una persona indefinida, quién. Tabia, ¿sí? Él siguió, ¿sí? Él siguió tabia, hudaya, y ahora que tenemos, en vez de hudan, tenemos hudaya, que sería mi guía. Hudaya, mi guía, y acá anteriormente hudan es una guía. Y la misma raíz, obviamente, hada el guió, yahdi el guía, ¿sí? Entonces la persona que sigue mi guía, falá, pues no. Fa, entonces, una conclusión, pues la es no, no hay temor, ¿sí? Khawfun, temor, ¿sí? Jafa literalmente significa él temió, ¿sí? Él tuvo miedo. Khawfun, temor. Entonces la persona que sigue mi guía, él no tendrá, no sentirá temor, y literalmente sería no habrá temor sobre ellos, ala sobre him, ellos, que es en realidad el pronombre posesivo hum, que es pronombre personal, ellos, pero también el pronombre posesivo de su,
es decir, de ellos, ¿sí? En ese contexto sobre ellos, wa y la no, hum, el mismo pronombre personal, en ese caso hum, ellos, pero también es un pronombre posesivo, en el caso de su, de ellos, pero en ese contexto ahora es el pronombre personal, y ellos no son yahzanun, y es un verbo que las personas o ellos, literalmente significa ellos sufren aflicción o sienten aflicción. Y ellos, es decir, las personas que siguen mi guía, no sentirán ninguna forma de temor ni sufrirán una aflicción. ¿Sí? Hazana, él sufrió aflicción. Yahzanu, él sufre. Huznun es el sustantivo para aflicción. Y el último versículo para la clase de hoy. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Pero los que no crean ni tratan de falaces nuestros signos, esos serán huéspedes del fuego, y en él tendrán su morada. والذين y aquellos, ¿sí? والذين y aquellos, alladhi, aquel, alladhina, aquellos, ¿sí? Kafaru, ellos rechazaron. Kafara, él rechazó, él negó. Kafirun, un incrédulo que niega, que rechaza la verdad. Kufron es la incredulidad, el antónimo de la fe o de aceptar la verdad. Vakaddabu, una palabra muy parecida a la palabra anterior. Va y kaddabu, ellos rechazaron. Pero kaddabu es más fuerte que la palabra anterior. La palabra anterior es solamente negar algo. Kaddaba es rechazar por declarar algo como falso, por declarar algo como falsificado, como fabricado, ¿sí? Y acusar o denunciar algo, incluso anunciar algo como también una mentira. Entonces, más fuerte. Uno puede ser ahora negar algo, ¿sí? Y no necesariamente considerarlo una mentira o la falsedad, sino que negarlo por otras razones. Pero esa es más fuerte, que uno rechaza algo, niega algo y lo declara también algo mentiroso o algo falso, ¿sí? Por eso kadaba literalmente significa él mintió. Él mintió. Y kaddabu, entonces él rechazó algo, él acusó algo de falsedad o de mentira, ¿sí? Entonces ellos rechazan y acusan de falsedad o declaran, nos declaran como mentirosos, como falsos, ¿a quién? A nuestros signos. Bi, a, ¿sí? La preposición, ¿sí? Kadhaba bi significa acusar a alguien o rechazar algo por falsedad o por de mentira, y la preposición es siempre bi. La terminación na es el pronombre posesivo de nosotros, es decir, nuestro, ¿sí? En este caso serían nuestros signos. Ayatun es plural, signos, y ayatun es un signo. Y la misma palabra se usa también en el contexto de aleya, es decir, un versículo y nuestros versículos. También es ayatun, en el Corán también viene en ese contexto, ayatun un signo, y también viene en el contexto de un versículo, porque cada versículo es un signo de la veracidad de Dios. Ulaika, ellos son, ashabu, compañeros, sahibun, un compañero, ashabun, plural, compañeros, annari, compañeros del fuego, es decir, que van a vivir en el fuego. Hum, ellos, el pronombre personal, fiha, en ella, ha, ella es el fuego, que en árabe es una palabra femenina. Khalidun son las personas que viven eternamente, que viven un periodo extraordinariamente largo. Khalada, el verbo, él vivió, duró por mucho tiempo, y Khalidun son las personas que viven o algo o las cosas que duran por mucho tiempo. Entonces eso sería todo para la clase de hoy. Assalamu alaikum y la paz sea con ustedes.